La clase de física elemental, eh, estábamos viendo el tema del trabajo. La semana que pasó solo di una teoría y les mandé a hacer una investigación. Esa era la tarea, que espero ya la hayan subido a más tardar el día martes de esta semana. No sé si Andrea tenías una pregunta sobre esa tarea de física, ¿la hiciste? Andrea, ¿alcanzaste a hacer esa tarea? No, profe, hasta ahora porque es que no estaba en mi casa. Ok. Bueno, pero esa tarea era para el martes, entonces, pero siempre hacerla. Sí, yo siempre las entrego a tiempo. Ok. Entonces vamos a empezar ya con ejercicios de trabajo. El tema es también de trabajo. Quiero ver si en esta clase soy capaz de explicar tres tipos de ejercicios. Trabajo, tres tipos de ejercicios. Voy a explicar tres ejercicios sobre el mismo tema. Entonces, vamos con el ejemplo número uno. En el ejemplo número uno, solo voy a aplicar la fórmula principal de lo que es el trabajo. La fórmula que dice trabajo es igual a fuerza sobre distancia. Entonces voy a explicar un ejercicio. Dice de la siguiente manera. Una persona de bodega de un almacén aplica una fuerza de 1200 newton para desplazar, una caja 12 metros. Dice la pregunta, ¿qué trabajo realiza el empleado? Y voy a agregar ahí otra condicionante. De la respuesta en los dos sistemas. O sea, vamos a trabajar en el sistema internacional y en el sistema inglés. Ese es el primer ejercicio. Entonces, ese es un ejercicio facilito, o digo, accesible para poder trabajar. Vamos a sacar la lista de datos. Voy a hacer la lista de datos en verde. ¿Cuáles son los datos? Fuerza de 1200 newton y 12 metros es la distancia. Entonces, fuerza 1200 newton y la distancia, que como sería en el eje X, porque en la caja se mueve en el eje X, eso sería distancia o eje X, que sería 12 metros. Si dijese que una grúa es capaz de levantar un objeto, entonces sería siempre distancia, solo que en el eje Y sería como una altura, moverla de un punto a otro. Entonces, dice la pregunta, ¿qué trabajo realiza el empleado? Entonces vamos a explicar, lo que vamos a encontrar es la letra T, pero no se escribe T, ¿verdad? Ya les expliqué que se escribe como una especie de bola, con un punto al inicio y una línea hacia abajo. Ok, entonces podemos darle solución. Entonces vamos a trabajar aquí con rojo. Entonces aplicamos la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Dice, trabajo es igual a fuerza por distancia. Bueno, entonces apliquemos los valores. Fuerza, 1200 newton. 1200 newton. Y distancia, 12 metros. Entonces, automáticamente hacer una multiplicación. 1200 por 2. ¿Cuánto da 1200 por 12? Eso me da 14.400. Me da 14.400. Unamos las magnitudes. Newton, metro. Pero Newton, metro
es lo mismo que decir Joule, 14.400 Joule, que esta letra, esta expresión es lo mismo que decir Joule. Ok, entonces ya tenemos la respuesta. Esta sería la respuesta en el sistema internacional. Ok, y ahora solo haríamos una conversión para el sistema inglés, ¿verdad? Para poder calcular la misma expresión en el sistema inglés, pues solo hacemos una conversión. Entonces ahí García, ¿se me puede ayudar? ¿Tenés el cuaderno de física en tu mano? Mi pregunta es si tenés el último apunte, que es de física elemental. Si no lo tenés, me decís, pero habilitar el micrófono, porfa. ¿Lo tenés o no lo tenés? Bueno, aquí yo lo tengo, ya lo estoy mirando. En la parte de abajo, en rojo, de la semana que pasó, les digo una unidad de conversión. En rojo, creo que ya no se alcanza a ver. Bueno, resulta que decía que un joule equivale a 0.7376 libras fuerza. Pues eso se puede utilizar. Un joule equivale a 0.7376 libras fuerza. Libras pie. Entonces, esta unidad de conversión la puedo utilizar para resolver ese ejercicio. Entonces sería 14.400 joules. Ahora lo voy a convertir a libras fuerza, a libras pie. Que sería un joule en la parte de abajo para cancelar joule arriba y joule abajo, y arriba 0.7376 libras pie. Esa es la palabra, libras pie. Entonces se cancela joule con joule y solo la multiplicación de 14.400 por 0.7376. Eso me da 10.621.44. ¿Pero qué magnitud? Libras pie. Libras pie. Y ya sabemos que esta sería la otra respuesta en el sistema inglés. Ya está hecho el ejercicio. Ese sería el primer ejercicio. Ese es el ejercicio donde me piden encontrar el trabajo y me dan una fuerza y una distancia. Entonces la fórmula que yo voy a aplicar es la original, la que yo les di, la número 1. Trabajo es igual a la fuerza por distancia. ¿Cuánto es la fuerza? 1200 newton. ¿Cuánto es la distancia? Mueve solamente 12 metros de distancia. Entonces multiplicado 1200 por 12 me da 14.400 newton metros. Newton, N por M, Nm. Pero Nm significa joule. Entonces solo en vez de Nm tienen que escribir la letra J. Yo solo escribí el número que es joule. Pero como el ejercicio me pide que dé la respuesta en los dos sistemas, entonces solo agarro la que ya es en joule y la voy a convertir a libras pie con esta unidad que tengo encerrada en este cuadrante, que yo se la di la semana que pasó. Entonces esta unidad que les di la convertimos como fracción, a modo que podamos cancelar joule arriba y abajo. Hacemos la multiplicación lineal, 14.400 por 0.7376, y la respuesta es libras pie, que esa sería en el sistema inglés. Y ya tenemos las dos respuestas. 14.400 joules, que es en el sistema inglés, y 10.621.44 libras pie en el sistema inglés. Y eso será la respuesta de nuestro primer ejercicio. ¿Verdad? Entonces ahorita voy a mandar, como quien dice, la fotografía de lo que es el ejercicio de trabajo. Ahorita no sé si tiene alguna pregunta. Andrea, ¿no me fácil? Sí, está fácil, profe. Sí, entonces ahorita voy a explicar otro ejercicio. Son 3 los que quiero explicar hoy. Con esos 3 es más suficiente para poder entender el tema de fuerza. El tema de perdón. Ya lo mandé. Ahora voy por el ejemplo 2. En el ejemplo número 2, yo no voy a dar una fuerza, sino que lo que voy a dar es una masa. Okay. Solo voy a dar una masa. Entonces ahí se aplica una fórmula antes. Una fórmula antes. Dice el ejemplo número 2. Ok. Un camión es capaz de mover 125.000 kilogramos a 8 metros por segundo cuadrado
en un tramo de 125.000 metros. Pregunta, ¿qué trabajo realizó el camión? ¿Qué trabajo realizó el camión? Este ejercicio ya no me da la fuerza, sino que me están dando tres magnitudes más. ¿Ok? Tres magnitudes más. Entonces, para eso vamos a tener el cuidado de resolver este tipo de ejercicios y sigue siendo trabajo. Entonces, vamos con la lista de datos. Si se fijan, aquí estoy hablando de motores de un vehículo. Un motor, pues va a mover un objeto que tiene una masa y lo va a mover a una aceleración determinada. Y va a avanzar un tramo o una distancia también determinada. Entonces, esos tres datos son determinantes para lo que es el cálculo de lo que es el trabajo. Entonces, el ejercicio anterior solo me da fuerza y distancia. En este ejercicio me dan tres cosas. Me dan una masa. Un camión es capaz de mover 125.000 kilogramos. Esto no es fuerza. Acuérdense que la fuerza solo se mide en newton y, ¿qué cosa? Libras. Así que se mide la fuerza. Newton y libras. Pero ahí no dice ni newton ni dice libras. Ahí dice kilogramos. Entonces, automáticamente, ustedes tienen que saber que eso es masa. Y siempre que kilogramos dijera slug, también es masa. Solo que slug es la masa en el sistema inglés y kilogramos es la masa en el sistema internacional. Entonces, para que sepan eso, ¿ok? Estamos tratando con una masa que es de 125.000 kilogramos. Y luego dice a una aceleración. Esto es aceleración. Es una magnitud mixta, ¿eh? Tiene distancia y tiene tiempo. Esto es considerado como una aceleración. ¿Ok? Aceleración. Aceleración. Entonces, el valor de la A, que es de 8 metros sobre segundo cuadrado. En un tramo de 125.000 metros. Pues eso que está ahí es distancia. 125.000 metros. Eso sí es distancia. En el eje X. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué trabajo realizó el camión? O sea, nos está pidiendo que encontremos la misma pregunta que el ejercicio anterior. ¿Verdad? Entonces ya tengo masa, 125.000 kilogramos. Ya les dije que kilogramos no es fuerza, ni tampoco es, ¿verdad? Distancia. 125.000 kilogramos es masa. Y si me la dieran en slug, también es masa. Entonces, por eso en la lista de datos pongo M, que es masa. 8 metros sobre segundo grado, esto tiene parecido a una velocidad, ¿verdad? O tiene parecido a una gravedad. Entonces esto se llama aceleración. Y una distancia que es de 125.000 metros. Ahí está. Y se encuentra lo que es el trabajo. Entonces, así como está, yo no puedo aplicar la fórmula de fuerza por distancia, porque en el nombre de la ejercicio no me están dando fuerza. Entonces, yo no puedo aplicar la fórmula de fuerza por distancia. Entonces, antes de aplicar esa fórmula, voy a colocar aquí solución. Este ejercicio se resuelve mediante dos fórmulas. La primera es que vamos a encontrar la fórmula de la fuerza. Entonces, fuerza es igual a la masa por aceleración. Esa es la primera fórmula que vamos a aplicar. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta fórmula yo no la di la semana que pasó, ¿verdad? Pero te la estoy explicando. Esta es la fórmula de la fuerza. ¿Por qué razón? Porque hay ejercicios donde no me dan fuerza, sino que lo que me dan es una masa. Entonces, cuando me dan una masa, yo tengo que aplicar esto que está acá. Algo más que quiero que sepan. Van al ejercicio donde solo va a ir la masa y no va a ir la aceleración. Entonces, al solo llevar la masa y no ir la aceleración, entonces ustedes tienen que utilizar la gravedad. Entonces yo aquí lo voy a escribir en rojo. Lo voy a escribir, ¿eh? Como una observación. En el caso que el ejercicio no tenga el valor
de la aceleración, entonces usted debe de utilizar la gravedad, utilizar el valor de la gravedad. ¿Usted bien sabe cuál es el valor de la gravedad? Aquí yo lo voy a dejar entonces por si no lo sabe. 9.8 metros sobre el segundo grado. ¿Y la otra cuál es? 32 pies sobre el segundo cuadrado. O sea, en el caso de que el ejercicio, en el caso de que el ejercicio, en vez de darme fuerza, solo me dé una masa y no me dé este valor, o sea, que no tenga este valor, el valor de A, entonces usted va a utilizar uno de estos números. Si estoy trabajando en el inglés, pues trabajaría con esta. Y estoy trabajando en el internacional, pues trabajaría con esta. Aquí lo voy a escribir. Sistema internacional y el otro es sistema inglés. Estoy haciendo bien claro yo con el ejercicio, ¿verdad? Pero primero es aplicar la fórmula de la fuerza. Tal y como está, yo tengo los valores para aplicarla. Pero en el caso de que no me diera la aceleración, entonces yo utilizo la gravedad para poder calcular la fuerza. Entonces, démosle solución al problema. Ese es el primer paso. Fuerza es igual a la masa. La masa es 125.000 kilogramos. Ok. 125.000 kilogramos multiplicados por la aceleración. La aceleración es 8 metros sobre el segundo cuadrado. Ok. Entonces, desde ahí usted sabe en qué sistema está trabajando. Si yo ya le dije que la gravedad es metros cuadrados y que eso es internacional, obviamente esta es una respuesta en el sistema internacional. Por lo tanto, la fuerza se mide en Newton, ¿verdad? En el sistema internacional. Entonces vamos a multiplicar 125.000 por 8 y eso me da 1.000.000. Pero eso es 1.000.000 ¿de qué? De Newton. De Newton. 1.000.000 de Newton. Y esa sería la fuerza. Ahora aplica el segundo paso, que es la fórmula de trabajo. ¿Cuál es la fórmula de trabajo? Fuerza por distancia, ¿verdad? Y de esa no hay nada más que decir. Entonces, tiene solo aplicar. ¿Cuánto es la fuerza? La fuerza la sacamos aquí, ¿verdad? De nuestro primer paso. Eso es 1.000.000. 1.000.000 de Newton. Por la distancia es 120.000. ¿Qué cosa? Metros. Entonces vamos a multiplicar 1.000.000 por 120.000. Entonces eso me da 1 por 10 a la 11. 1.2 por 10 a la 11 de manera positiva. ¿Qué cosa? Newton metros. Pero ustedes bien saben que Newton metros, lo acabo de decir en el ejercicio 1, que Newton metros es Joule. Y esta sería la respuesta final del ejercicio. Repito, este es el ejercicio cuando no me dan fuerza. Cuando en vez de fuerza lo que me dan es una masa. Cuando en vez de fuerza me dan una masa, entonces se resuelve primeramente aplicando la fórmula de fuerza y luego aplicando la fórmula de trabajo. De esa manera. Y ahí ya quedaría hecho, mejor dicho, un ejercicio, ¿verdad? Donde en vez de darme fuerza, me están dando una masa. Y ahora voy a explicar un ejercicio que tenga ángulo. ¿Ok? Voy a explicar un ejercicio que tenga un ángulo. Para que lo podamos, como que dice, captar. Y no tener ningún problema. Entonces, el ejercicio, voy a explicar el mismo ejercicio. El ejercicio del día de hoy. Bien. No sé si tienen alguna pregunta con ese que acabo de explicar. Alguien puede abrir el micrófono y preguntarme. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Tengo 10 minutos para abrir el espacio. ¿Preguntas? Ahí les mandé ya la foto. García, ¿entendió ese, García? Sí, profe. Ok. No sé si hay más conectados. ¿Solo tú estás o ya hay más personas? Ah, aquí sí que hay 6. Ok. ¿Vivian? ¿Una pregunta, Vivian? No, está bien fácil. Sí, entonces, van viendo, ¿va? Son ejercicios fáciles, realmente son fáciles. Y el que ahorita voy a explicar, sí me gustaría que tuviera una calculadora porque hay un paso donde vamos a utilizar una función trigonométrica. Entonces, ocupo que tengan la calculadora a mano para que vean el hilo de lo que estoy explicando. Ok, es con un ángulo. Es un ejercicio con un ángulo. Usted tendría el número 3. Por eso, pónganle mucho cuidado. Porque como es con un ángulo,
Tengan cuidado ahí. Entonces, dice así, una persona mueve un cofre aplicando una fuerza de 870 libras en un ángulo de 23 grados respecto al suelo, desplazándolo 65 pies. Dice la pregunta, ¿qué trabajo realizó la persona? ¿Qué trabajo realizó la persona? Entonces, estoy tomándome como que es el costo de explicar este episodio ahora solamente en el sistema inglés, ¿verdad? Solamente en el sistema inglés. Un cofre. Normalmente hay cofres que son pequeños, hay cofres que son grandes. No estamos hablando de un pirata. Estamos hablando de una persona que tiene como un baúl grande donde guarda cosas de valor. Entonces, aplicó una fuerza para poderlo desplazar, pero con un ángulo. Entonces yo voy a hacer un dibujo. Antes de hacer la lista de datos, yo voy a hacer un dibujo. El dibujo lo voy a hacer en negro para que lo puedan entender. Este es el piso, o el suelo, ¿ok? Y asumamos que el cofre, pues es este cuadro que está acá. Entonces la persona dice que va a aplicar una fuerza. Entonces yo voy a asumir que la fuerza viene así. Va a aplicar una fuerza, es una fuerza, de 870 libras. 870 libras. Pero en ningún momento está aplicando la fuerza así, horizontal, sino que la está aplicando hacia arriba, con un ángulo, dice ahí. Un ángulo de 23 grados respecto al suelo. Entonces, como es respecto al suelo, entonces mi dibujo yo lo hago del suelo al vector, de esa manera. 23 grados. Porque dice respecto al suelo. Si dijese respecto a una vertical, entonces yo tendría que dibujar aquí una línea imaginaria y a partir de aquí trazar el ángulo para acá. Obviamente si yo trazo el ángulo para acá, entonces este ángulo está malo y hago la recta con 90 grados para tenerlo completamente en eje horizontal. Por eso los ángulos deben de ser siempre viendo el eje X, ¿verdad? Si están viendo el eje Y, entonces usted lo coloca 90 menos el ángulo que tiene aquí y la respuesta es la que colocaría acá y con eso trabajaría, no trabajaría con el ángulo de arriba, ¿verdad? Eso es si me dijese respecto a una pared, si dijese respecto a una pared, o si dijese respecto a un eje Y, entonces, pero como aquí dice respecto al suelo, entonces automáticamente solo coloco los 23 y con eso lo hago. Y se lo desplazó de aquí, lo desplazó hasta este punto. ¿Que cuánto es de distancia? Ese punto es de distancia 65 pies. 65 pies. Bueno, entonces vamos a trabajar con eso. Para ello, entonces usted aplica la lista de fórmulas. De datos, hemos dicho. Datos. En este caso tiene usted una fuerza, tiene un ángulo y tiene una distancia. Y necesita encontrar un trabajo. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza es 870 libras. 870 libras. Esa es la fuerza. Porque la fuerza se mide en newton y se mide en libras. Entonces ahí está, 870 libras. ¿Cuánto es el ángulo? Por eso coloco teta. ¿Cuánto es el ángulo? 23 grados. 23 grados. ¿Cuál es la distancia que recorrió? 65 pies. 65 pies. ¿Y cuál es el trabajo? Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, pueden ver el contenido que les tiré el viernes, la semana que pasó, y ahí van a ver que hay una fórmula que es con ángulo. ¿Ok? Es una fórmula que utiliza un ángulo. Voy a aclarándolo. Y voy a colocar aquí la fórmula que tiene ángulo. Por eso coloco la palabra ángulo. ¿Qué dice esa fórmula? Que el trabajo es igual a la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia.
Esa es la fórmula. Fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. Esa es la fórmula. Entonces, vamos a aplicar lo que es el trabajo. ¿Cuánto es de fuerza? De fuerza es 870 libras. Entonces voy a colocar entre paréntesis 870 libras. Porque como fuerza se multiplica con coseno del ángulo, una multiplicación, por eso abro otro paréntesis. Ahora coloco cos y en vez de teta, el valor. ¿Cuánto es el valor de teta? 23 grados. 23 grados. Y luego dice, otra vez por, y ahora la distancia. ¿La distancia cuánto es? 65 pies. 65 pies. Todo eso multiplicado y me va a dar la respuesta del trabajo, que es lo que andamos buscando. Entonces, aquí ocupo que por favor todos agarren su calculadora y hagamos esa multiplicación. Sería 870 por, busque la tecla cos, y coloque 23 por 65 y dele igual. Y me dicen cuánto le da. Puedo poner la respuesta. Así creeré que están haciéndome caso. $870 por cos 23 por 65. La respuesta. 52.054.54. 55. Ajá. 52.054. 52.054. Punto. 55. Redondeado. Punto 55. ¿Qué magnitudes? Esto es un ángulo, no tiene magnitud. Eso sería libras, pie. Libras, pie. ¿Y cómo se mide el trabajo que hiciste en inglés? En libras, pie. Entonces, aquí murió el ejercicio. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Ok? De esta manera, ya lo tienen hecho. Es todo el ejercicio con un ángulo. Solo tienen que utilizar el coseno y ya, eso es todo. Ya tienen hecho lo que es el tema del trabajo. Ahí va la foto. ¿No sé si tienen ahí una pregunta? Yo voy a dejar ejercicios de trabajo. Y voy a dejar también ejercicios de cálculo de líneas. Por el método, ¿cómo se llama? Lo que estábamos mirando. Límites indefinidos. Yo voy a poner ejercicios de eso para este fin de semana. Obviamente, no voy a poner aquí a gran cantidad, pero sí voy a tarea. Queda tarea tanto en matemáticas como queda tarea también en física. Entonces, ya tienen 3 ejercicios. Antes de retirarme, es una serie de fórmulas. Con eso mismo, ¿ok? Cuando digo una serie de fórmulas es que les puede ser útil para el mismo tema, ¿ok? Les puede ser útil para el mismo tema. Entonces, voy a poner fórmulas varias. Fórmulas varias. De esta manera, les ahorro que ustedes estén despejando, ¿ok? No que ya se las doy ya despejadas. Eso es para ahorrarles la chamba. La primera fórmula, pues sería la del trabajo. Si yo le pidiese el trabajo, ya sabe que es fuerza por distancia. Ya sabe usted que si el trabajo tiene un ángulo, entonces va a ser fuerza por coseno del ángulo por distancia. ¿Ok? Esas son las 2 fórmulas de trabajo. Ok. 3. ¿Qué pasa si le pidiese solamente la fuerza y le diese yo trabajo? Entonces sería fuerza es igual, ¿verdad?, al trabajo entre la distancia, ¿verdad? ¿Qué pasa si fuese un ángulo? Entonces sería fuerza es igual al trabajo entre coseno de teta por la distancia, ¿verdad? Si fuese así. Son fórmulas que ya explicar que les pueden servir, ¿verdad? Coseno de un ángulo por la distancia. ¿Qué pasa si les pidiese solamente distancia de un trabajo sencillo? Entonces sería trabajo entre fuerza. Y si se le pidiese un ángulo, entonces sería distancia es igual al trabajo entre la fuerza por coseno del ángulo. ¿Verdad? De esa manera. Y una de las más importantes, ¿qué pasa si yo les pidiese el ángulo de un trabajo?
Escuche bien, el ángulo de un trabajo. ¿Cómo sería? Esa fórmula, miren cómo va a ser. Va a ser trabajo, el ángulo sería trabajo es igual a la fuerza por la distancia, sería coseno inverso, entre paréntesis, y esto abajo. Trabajo y la fuerza por la distancia. Vean todas esas fórmulas pueden servir para el mismo tema. Obviamente en los 3 ejercicios que me expliqué, pues solo hice eso, pero, ¿verdad? Tienen que tener eso en consideración. También yo les puedo preguntar, ¿verdad? La fuerza, ya saben que es masa por aceleración. Y si yo les pidiese una masa, ¿verdad? Dándoles fuerza, entonces sería fuerza entre aceleración. De esa manera. Ya saben ustedes que la aceleración y la fuerza, y la gravedad se pueden utilizar entre sí. En el caso de que el ejercicio pues no me esté dando aceleración. Entonces esta fórmula yo les las estoy dando para que las conozcan y en el dado caso hay un ejercicio ahí un poquito medio extraño, estas fórmulas les puedan servir, ¿verdad? Repito, lo que necesitaba explicarles ya se los expliqué. Las herramientas para poder resolver la tarea ya están dadas, porque esos son los 3 casos que se presentan en la tarea. Encontrar un trabajo, ¿verdad? Encontrar el trabajo a través de una masa y luego encontrar un trabajo a través de un ángulo. Entonces ya se lo di. Entonces de esa manera terminamos la clase de hoy. Entonces voy a parar aquí la transmisión.